especial, nos acompañó el candidato presidencial Sebastián Sichel y habló de todo, Amaro. Así es, habló de todo y escuchemos entonces lo que dijo respecto a lo que se está discutiendo en el Senado, que es el retiro, el cuarto retiro de ese 10%. Veamos. Uno no nace candidato ni aprende a hacer política como por manual, y soy un ser humano, y yo creo que cometí otro error, no haber dicho al tiro que había retirado el primer retiro. ¿Por qué no lo dijo? Y lo había pasado a PP. Porque la verdad no quería incidir en la votación para que no se transformara otra vez en un debate político. Yo voto a favor o en contra de esto porque hacía daño a Sichel. Y lo conté el día después, que es lo que había dicho, mirándolo con distancia, me demoré un día más pensando que no quería, otra vez en el cálculo político, que los parlamentarios votaran para poder beneficiar o perjudicar a una candidatura. O sea, no fue por la presión mediática que se estaba generando. No, o sea, además lo hice al revés, pues, se lo hice en un video en Talca, estaba no sé dónde. Pero ya la presión estaba. Estaba, pero yo iba camino a Talca, se votó en la noche y lo grabé, así que, para ser justo, sí, lo reconozco, pero lo había contado el día antes, exactamente creo que no hay ni un pecado. Si se aprueba un cuarto retiro, entiendo que los chilenos que tienen miedo que sus ahorros previsionales en sus cuentas personales lo retiren. Así bien humanamente, me pasó que quería que otra vez no se politizara la discusión y se discutiera en serio, mirado con el tiempo, lo haber dicho al tiro. Eso es la verdad. Lo que ocurre es que también no es su pecado retiro... aprender en política que a veces, muchas veces, los tiempos de la política ponen presiones que no deberían ser y yo debo responder al tiro. Ahí está, asumiendo como un error la demora entonces de entregar la información que había retirado este primer 10% es clave porque sin duda alguna estaba esa presión mediática. Además, retrospectivamente dijo que de tener la oportunidad en ese análisis que uno hace después, no lo habría hecho. Así es. Nos vamos al Congreso. Rodrigo Pérez está llamando. Rodrigo, están las puertas. No nos van a dejar entrar, no me digan. Sí, no, si nos van a dejar entrar. Lo que pasa es que en un ratito más, de hecho a las 8:15 vamos a ingresar. Pero les voy a contar primero lo que les quiero preguntar a Gianfranco. Hace un poco de frío, hay una suerte de bruma, yo diría que hay como un manto de incertidumbre y de poca certeza. ¿Dónde? ¿Adentro? Justamente con el frío. ¿Adentro del Congreso, Rodrigo? ¿Dentro del Congreso o afuera? Yo hablo claro, hablo una del nube clima que está adentro, sobre el Gianfranco. edificio. Y ahí no sé si nos puede ayudar. Claro, ¿y qué es lo que pasa? Que de hecho, bueno, si nosotros... sí, Cristian, te escucho. No, una nube que está sobre el edificio, Oye, Franco, Rodrigo. no sé, ¿quién era? Sí, Cristian Pino. Tal cual, no, y adentro está peor, ¿no? Acá afuera hace frío y adentro la verdad es que la discusión está bien acalorada. ¿Y por qué? Porque así hace 3 semanas nosotros hubiésemos apostado, probablemente el cuarto retiro tenía pocas chances de ser logrado. Había muchos senadores, incluso de la oposición, que decían, nosotros no lo vamos a apoyar. Eso cambió. Ayer, pasado las 10 de la mañana, comenzó a sesionar la Comisión de Constitución del Senado y entonces se empezó a escuchar el debate. Una de las cosas bien particulares que se escuchó fue que increparon al ministro de Hacienda justamente por haber retirado el primer retiro y su 10%. ¿En qué lo ocupó? Eso fue justamente lo que le preguntó el senador Durresti al ministro. Así es. Bueno, evidentemente una situación bastante tensa, pero la discusión continúa el próximo 12 de octubre. Sin embargo, las conversaciones continúan en los pasillos todos los días. ¿Por qué? Porque la oposición está intentando, de alguna manera, que está liderando esto Yana Proboste, por supuesto, luego de que Pamela Giles le haya pasado la posta, en sentido bien figurado, mediáticamente, a ella para que pudiese cuadrar entonces a toda la oposición. ¿Y por qué es tan importante? Porque si toda la oposición, incluyendo los independientes, están de acuerdo con que usted pueda sacar ese 10%, ese cuarto 10%, la verdad es que todavía le faltarían incluso 2 votos. Son 24, necesitan 26. Es decir, necesitarían 2 del oficialismo que aceptaran el retirar el 10%. ¿De dónde pudiesen venir esos votos? Bueno, algunos dicen que puede ser del senador Osandón, que se mostró dispuesto a votar a favor si que esto no minara la economía. Tonka, te escucho. Con modificaciones, no como viene el proyecto desde la Cámara de Diputados. Todos ellos han dicho que con modificaciones, porque lo que han dicho es que de la Cámara de Diputados el proyecto que han recibido es, en palabras suyas, un esperpento, es decir, una cosa desaliñada, desfigurada y que hay que efectivamente procesar en la Cámara. Lo que está claro, perdona, Tonka, es que el proyecto como está hoy día no
va a ser analizado dentro del Senado, dentro de la sala. Van a haber una serie de cambios. De hecho, ayer se define que el tema de las rentas vitalicias se va a discutir aparte. No necesariamente que se va a votar aparte, eso todavía no está definido, pero sí se va a discutir aparte. Y oye, eso Rodrigo, es súper importante además, porque esta discusión, Amaro, perdona, la gente ayer decía, ¿cuándo ya se aprueba? No, ahora viene recién la próxima semana, el 12 de octubre vuelve la comisión. Después de eso hay una semana distrital, entre el 18 y el 22. Después de eso, el 26, 27, ya la sala del Senado recién votaría la idea de legislar, así que todavía queda sobrecaliente y en la víspera de las elecciones el 21 de noviembre. Rodrigo, volvemos contigo. La pregunta, claro, estuvo Jasna Proboste almorzando también con senadores demócratas cristianos. Dime cómo logró cambiar el parecer de algunos de ellos. Pizarro, entiendo. Ya. Es que ahí justamente, bueno, esto es como casi como una teleserie, ¿no? Este es el cuarto capítulo de una teleserie que conocimos, ¿no? Con el primer retiro, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora, ¿qué es lo que dice esta teleserie? Al menos ayer, algunos decían, de hecho el presidente de la Comisión Constitucional decía que ya todo el Partido Socialista estaba cuadrado con votar a favor. Sin embargo, luego vimos a senadores, por ejemplo, José Miguel Insulza, que decían, o el senador Montes, que decían, estamos en etapa de reflexión, que la verdad es una muy buena respuesta para los medios de comunicación. No están ni aceptando ni rechazando, sino que están en la etapa de reflexión. ¿Qué es lo que pasa con la democracia cristiana? La democracia cristiana, al parecer, estaría más bien alineada con aprobarlo. Sin embargo, la senadora Goich es la que se muestra más resistente. Ella, en sus propias palabras, ayer lo decía, esto es una mala política pública. Y independiente del contexto electoral que tenemos, que evidentemente eso también presiona de alguna manera a los senadores, ella decía, la verdad es que tenemos que pensar en el bien hacia el país y no pensar en el cálculo breve de las elecciones. Ahora, por otro lado, se conoció una encuesta de Tú Influyes, ¿no? Que es una organización que realizó una encuesta en 193 comunas. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Y por qué lo mezclo? Porque tiene que ver justamente con las elecciones. Ellos dicen, el 71% de los encuestados sacarían su 10%, incluso si esto significara no quedar con nada en los fondos. No quedar con absolutamente nada. Y el 58% de los encuestados dice que no votaría por ningún motivo por alguien que no haya apoyado los retiros del 10%. Oye, es por eso que todo eso se mezcla en este cuarto capítulo de las teleseries de los 10%. ¿Tonka? No, que estábamos justo leyendo el diario lo que tú estás diciendo, porque aparecen informaciones. Ya quiero preguntarte por el encontrón del senador Durresti con el ministro. Te quiero preguntar de eso, pero justamente el punto que tú hablabas de las encuestas, se lo preguntamos ayer al candidato Sichel, le dijimos, o sea, hay un gran porcentaje de la ciudadanía que no votaría por un candidato que le dice no, o sea, le pone la lápida al cuarto retiro. El costo electoral. Tal cual. Exactamente. Sí. Pero cuéntanos de ese encontrón del senador Durresti con el ministro. Bueno, claro, lo que pasa es que Durresti en la comisión le pregunta directamente al ministro. Le dice al ministro de Hacienda, yo quiero que me hable de su experiencia personal. Sí. Entonces, bueno, todos quedaron un poco descolocados. Fue bravo. Bueno, ¿por qué? No, queremos saber en qué. Claro, ¿no? Que fue bien duro, ¿no? Y un poco inesperado, porque estaban hablando, bueno, del contexto de las consecuencias económicas. Él lidera la cartera de Hacienda, entonces estaban hablando de esas consecuencias económicas. Y entonces le pregunta sobre su opinión, sobre su experiencia personal. Y le pregunta, ¿por qué? Bueno, porque queremos saber en qué utilizó el 10% que usted sacó. Y ahí, evidentemente, los ánimos se caldearon. El ministro de Hacienda ya había respondido un poco eso en una entrevista en Radio Cooperativa anteriormente, y había dicho que sí, efectivamente sacó su primer retiro porque el contexto era distinto, no estaba de hecho liderando la cartera de Hacienda y por lo tanto él consideraba que probablemente era de utilidad. Sin embargo, el segundo, el tercero y ahora el cuarto, él dice que evidentemente no es una buena política y es justamente eso lo que está intentando Rodrigo, considerar, ¿no? Cimentar en la discusión el oficialismo. ¿Sí? Te escucha, Maro. Te sugiero, ¿verdad?, que revisemos ese momento porque efectivamente fue un momento estelar en lo político. Muy bravo el intercambio. Veamos. Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es hablar un poco más del contexto macroeconómico y los riesgos que vemos en esta iniciativa para tratar de... Patricio Melero habló mucho más del tema pensiones y yo voy a tratar de hablar mucho más de los impactos más económicos, ¿no es cierto? Entonces, si me permite, este gráfico o esta tabla, lo primero que trata de mostrar justamente es cómo ha cambiado la situación a través del tiempo
en materia de los retiros y por lo tanto cómo estaba la situación cuando ocurrió el primer retiro, cuando ocurrió el segundo, cuando ocurrió el tercero y ahora en este momento que estamos discutiendo el cuarto retiro de fondos, ¿no es cierto? Presidente, Sí, una interrupción, presidente, Sí. ministro, senador de Urresti. Senador, Sí, adelante. yo me imagino que gente que tiene altas rentas y que hizo este retiro, deben haber algunas personas, no sé si usted conoce a alguien, traspasaron estos fondos a las cuentas corrientes. Yo no sé si usted tiene la experiencia o conoce esta situación. ¿Qué le parece eso? Porque la gente efectivamente hizo uso de la ley, no siempre por una necesidad económica apremiante, pero saca ese dinero para tenerlo en la cuenta corriente o en algún otro instrumento seguramente para una eventualidad. Al menos así yo lo he oído de mucha gente. Yo no sé si usted tiene alguna experiencia personal sobre esto. Y yo trataría que ese debate lo lleváramos de manera, no con la ironía, ¿no? Porque creo que no corresponde. Y si alguien ha hecho un retiro, aunque tenga rentas altas, son razones de carácter personal, autorizados por la ley que se aprobó en este Congreso Nacional. Ya que he sido eludido y para no hacer ironía, porque pensé que era mejor la ironía para tamaña contradicción, porque quien hoy día es ministro de Hacienda y quien nos expone estos números, se le era caer la cara de haber sostenido permanentemente que esto era una mala política, que era pernicioso para la economía, para el funcionamiento del país. Alfonso, y que hoy día, evitemos este diálogo para que pueda exponer el ministro Hacienda y después podemos hacer los comentarios pero dejar planteado políticos. Para no hacer ironía, preguntarle al ministro con toda claridad qué hizo con su 10%, porque se lo niega a miles de chilenos, pero él lo hizo. Entonces eso se llama, Alfonso, por eso presidente, cara de palo. Se llama cara de palo, así termina la locución del senador Durresti, y tengo entendido que después no contestó el ministro, sino que fue la senadora Luz y no sé qué otro senador, oficialista por supuesto, que entraron en defensa del ministro presente ahí en esa reunión de manera telemática. Absolutamente, pero Rodrigo, cuéntanos acerca de lo que se va a discutir hoy y además también de los plazos que se vienen. Cuéntanos de ello. Bueno, lo confirmábamos, ¿no? Y Cristian Pino también así lo aseguró. El próximo 12 se va a conversar, el próximo martes se va a discutir esto justamente en la comisión. Y se separó, como lo decía Cristian también, la discusión de las rentas vitalicias. ¿Para qué? Para no enredar más todo este contexto. La renta vitalicia, el adelanto de las rentas vitalicias es un tema aparte, así los consideraron. Hasta ahora no estarían siendo dos votaciones distintas, sino que llegarían a la Cámara, a la sala totalmente unidas, ¿no? Sin embargo, la discusión va a ser por separado. Ahora, ¿qué es lo complejo de todo esto? Lo complejo es lo que dice, por un lado, por ejemplo, el ministro del Trabajo. Ayer decía, esto va a significar una merma de aproximadamente 7 años, 6,8 años en las pensiones. Esto significa, por un lado, alargar entonces la edad de jubilación en esa etapa para que pudiesen entonces los cotizantes poder complementar esa merma. Bueno, son todas esas discusiones que van a venir y que evidentemente van a complejizar mucho más el debate. Y por otro lado, lo que se está dando en los pasillos, ¿no? Y lo que evidentemente hoy también se va a dar en los pasillos, porque si bien es cierto, la comisión no sesiona hoy, siguen evidentemente las negociaciones para que poder, por un lado, cuadrar al oficialismo y por otro lado, intentar convencer además, no hay votación, pero hay persuasión. E intentar convencer también claro, absolutamente, persuasión, conversaciones, y estas conversaciones de pasillo incluso son más coloquiales incluso que lo que pueda estar ocurriendo en las mismas comisiones. Ya sabemos, ¿no? La presión además de las elecciones juega aquí un rol muy importante, y quienes van a ser muy fundamentales para poder convencer, por un lado, Carolina Goich, que ya lo ha dicho con todas sus palabras, ¿no? No ha estado en la postura que nosotros observábamos a otros senadores del Partido Socialista, sino que en esta etapa reflexiva, sino que ha dicho, esto es una mala política pública. ¿Cómo va a lograr entonces la oposición convencer a la senadora DC, o cómo van a lograr alinear a quienes están en esta etapa reflexiva para convencerlo de que se trata de una buena idea y que usted pueda sacar su 10%?
10%. ¿Y cuándo vamos a ver los resultados de esto? Bueno, ya lo decía Cristian Pino, a finales de octubre probablemente va a llegar entonces esto a la sala para poder entonces votar. ¿Tonka, te escucho? No, para que compartamos entre todos. Ayer una de las declaraciones que también marcó la jornada cristiana, Amaro, fue lo que dijo Pamela Giles, la diputada Pamela Giles, que dijo, Gianfranco no te incluí, perdón, Gianfranco también en la conversación, que según ella los votos ya estaban. ¿Será real? ¿Será...? No solamente dijo eso, dijo 21. que además integró el proyecto tal como salió de la Cámara de Diputados, se iba a aprobar en el Senado, lo cual efectivamente no va a ocurrir. Eso sí lo podemos afirmar ya taxativamente, eso no va a ocurrir, nos lo comentaron además todos los senadores transversalmente. Claro, y senadores, Amaro, que están a favor del cuarto retiro, no son senadores que están en contra y que no se va a aprobar. Uno entiende la ironía que puede haber en la Comisión de Constitución, pero también uno quisiera escuchar argumentación técnica dentro de esta comisión, y se lo digo porque la próxima semana, el 12, el presidente de la Comisión del Mercado Financiero y el mejor banquero central de Latinoamérica, que fue Mario Marcel, galardonado hace 2 días, van a exponer en la comisión con argumentos técnicos, y esperamos también ahí tener esta Perdona, ¿y qué militancia tiene? Partido Socialista. Por eso te digo. Exactamente, escuchar la argumentación técnica también que es necesaria. Claro, esa argumentación técnica en todas las discusiones anteriores de los otros 10%, y hay oídos sordos con respecto a esas percepciones. Es que muchas veces se le acusa de ser patrocinador de una campaña del terror, pero a eso voy, a que finalmente también podamos nuevamente, en un contexto distinto, conocer argumentos. Y Cristian, y también, disculpa, hay un nuevo proyecto también, creo, por retiro total de 100%, pero con con fondos de hasta 2 millones. Les propongo algo, Rodrigo, a todos acá, escuchemos las declaraciones de Pamela Giles y luego seguimos comentando. Hagamos eso. Quiero que sean los primeros en escuchar de boca de la abuela que la gente que está tremendamente preocupada por el cuarto retiro, básicamente esa es la gran preocupación nacional, sepan que la abuela les dice que ya están los votos para aprobar el cuarto retiro en el Senado. Eso es un hecho. Si se votara hoy, que no va a ocurrir, porque se necesita una sesión de audiencias en Constitución para poder votar, están los votos. Están los votos más que suficientes, por lo tanto la gente en su casa que tenga la tranquilidad que la abuela les asegura que van a tener cuarto retiro. Ya es un hecho. Para tener todos los votos que se necesitan, diputada? La abuela les dice que ya están los votos. Aquí ha habido una gestión importante de la senadora Yasna Proboste. Pero con el abuelo Pablo Maltés hemos hecho lo necesario, como lo comprometimos con la gente. Pablo Maltés y yo hemos trabajado noche y día desde que le pasamos la batuta al Senado para, no es que nos retiramos de la situación. Y les podemos asegurar, en virtud de lo hecho por Pablo, que parece que no sé qué, les queremos decir que ya están los votos y que cuando se vote el cuarto retiro, que ojalá sea muy pronto, va a ser aprobado. Va a ser aprobado. Estoy diciendo que tenemos la totalidad de los votos que se necesitan en el Senado, y además muy probablemente va a haber 2 sorpresas adicionales, pero eso no lo puedo garantizar. Lo que les garantizo es que ya están los votos, y que están los votos con rentas vitalicias incluidas y sin impuestos. La senadora Proboste tomó la posta, usted le dijo la semana pasada que tomara la posta de liderar este cuarto retiro en el Senado. La senadora Yasna Proboste ha hecho muy bien todo lo que ella tenía que hacer, al punto que yo les puedo garantizar, y que he parado aquí para comunicarles a ustedes, mis colegas, y a través de ustedes a la gente en su casa que está tremendamente preocupada porque muchos de ellos ya tienen gastado el cuarto retiro, ¿ya? Y con justa razón para sobrevivir. Con Pablo Maltés hemos hecho lo necesario para poder asegurarles que ya están los votos y que el cuarto retiro es un hecho. La diputada Pamela Giles hablando acerca de lo que la abuela tiene que informar. Es curioso, no deja de ser llamativo cuando una persona habla de sí misma en tercera persona, con lo cual ahora Amaro les dice lo que va a señalar la senadora Ruth Ebensberger. Veamos. Quisiera pedirle a usted y al resto de los senadores, ¿no es cierto?, en relación a las ironías del senador
de Urresti, por su intermedio presidente, que tratáramos de hacer una discusión seria de esto, independiente de la opinión, buena o mala por cierto para mí, de estos retiros y de estas leyes que se han aprobado. Pero una vez que se aprobó, se convirtió en ley y por lo tanto cualquiera persona pudo hacer uso de los beneficios que en ella se establecían. Señalar además que si a él le parecía mal que algunas personas pudieran hacer uso de retiro, pudo haber establecido o haber presentado alguna indicación para hacer algunas limitaciones. No me parece que se critique cuando alguien hace uso por distintas razones, presidente, de algo que se ha aprobado en este Congreso, independiente si esté o no esté de acuerdo con la finalidad. Esa fue la respuesta de la senadora Luz con respecto a las palabras del senador Durresti, justamente cuando increpa al ministro a propósito de su retiro en el primer 10%. Y también tenemos las declaraciones de Iván Moreira, del senador Moreira, aquí están. Yo he sido consecuente con cada uno de los retiros y dije claramente que cuando apoyé el tercer retiro, si venía un cuarto, iba a presentar un proyecto del retiro del 100% antes que la izquierda lo expropie, porque esas platas previsionales son de todos los chilenos. Ese compromiso lo hice yo en el tercer retiro. Si venía un cuarto y venía un quinto, yo iba a presentar un proyecto del retiro del 100% en el Senado. Y espero que tenga la misma celeridad la Comisión de Constitución de aprobar, de debatir este nuevo proyecto del 100%, porque creemos que si hoy día hay un cuarto retiro, mañana va a haber un quinto, un sexto. Y todo se hace exclusivamente por una cuestión electoral. Y eso es malo para la credibilidad de toda la ciudadanía. Bueno, y ahí el senador se está claramente alineando con lo que también nos señaló ayer el candidato presidencial, Sebastián Sichel, respecto a este retiro del 100%. Lo hemos hablado con Cristian Pino. Se trata de un retiro entre comillas, porque no sería un dinero que finalmente puedo gastar como yo quiera, sino que está circunscrito a distintas áreas, ¿verdad, Cristian? Sí, Amaro, es un retiro del 100% que tiene letra chica o entre comillas, porque lo que sí se facilitaría es la libre disponibilidad de un tope máximo de 2 millones de pesos. Eso es lo que dice el proyecto. Se le pasa a la persona 2 millones de pesos. No es que pueda retirar 2 millones. No. Puede retirar todo, pero libre disponibilidad 2 millones. 2 millones se le pasa, puede hacer lo que quiera con esos 2 millones. ¿Y qué ocurre con el resto de los recursos que tenga? Sostiene que si efectivamente el fondo, los multifondos se acaban, el sistema como está actualmente se elimina, ahí sí hay la obligación de trasladar todo lo que queda en esos fondos a otro sistema para así aguantar. No es el 100% que se le vaya a entregar, otro instrumento no es el financiero. Primer proyecto, porque el diputado Durán presentó un proyecto del 100%, la diputada Giles también un proyecto del 100%, que no era el 100%, sino que creo que era hasta 40 millones de pesos. Sí. No es primera vez que empezó, y si no me equivoco, el diputado Alessandri también estuvo por ese proyecto del 100%. Oye, Cristian, claro. ¿Y eso a dónde lo puedo llevar? ¿A una rentabilidad? ¿A una cuenta 2? ¿A un fondo mutuo? ¿A dónde puedo llevar ese? A otro instrumento financiero. ¿Pero cuáles pueden ser, por ejemplo? Habría que definir de libre disposición, pero puede, obviamente esto pensando en la pensión, puede ser una cuenta 2, puede ser un APB también. O sea, es una libre disposición entre comillas, porque 2 millones al final y el resto se guarda. Financieros. Y claro, y también, Amaro, perdona, no es la libre disposición de tener esos recursos y poder, por ejemplo, que quiero asegurar mi pensión comprándome un departamento. No, eso tampoco se puede hacer. Bien raíz, no. Pero si hablamos del cuarto retiro, de lo que se está discutiendo ahora en la Comisión de Constitución del Senado, sí hay una opción para el tema de enfermedades catastróficas. ¿Lo hay? Sí, y también está también en el anterior. Pensión de alimentos. Y pensión de alimentos. No, lo que se estableció son enfermedades terminales. Terminales, toda la razón. Ahora es catastrófica. Ahora enfermedades catastróficas y también el tema de la pensión de alimentos, que yo creo que hay muchísimas, sobre todo mujeres, están atentas con esa posibilidad, Cristian. No, eso se va a mantener, sin duda. Lo de la pensión de alimentos es una cosa transversal y también el de las enfermedades catastróficas. Y el tema está acá, en los impuestos, las rentas vitalicias y, ojo, otro punto que se surgió ayer en la discusión, que tiene que ver con bajar el tope máximo de retiro, que hoy día son 150 UF, 4.400.000 pesos, tal vez
que baje del ese cuarto punto. retiro. Oye, importante además también, estamos recabando todas las aproximaciones Todas y las perspectivas voces posibles, las voces allí en el Congreso. Estamos con Rodrigo Pérez, pero inmediatamente escuchemos también lo que dijo el superintendente de pensiones. Es un consenso y sabido que las pensiones hoy día son bajas. Sin embargo, con nuestros 3 retiros lo que estamos haciendo es agudizar esta situación. Debido a esto, las pensiones autofinanciadas caerían aproximadamente un 28% en promedio, y más grave aún, las pensiones de las mujeres caerían un 33% en promedio de lo que hubieran sido sin estos retiros, aumentando la brecha de género que hoy existe en el sistema de pensiones. También, si vemos el retiro como porcentaje del saldo, observamos con preocupación que los más jóvenes van a retirar prácticamente todo su saldo, y eso significa que no van a poder capitalizar durante su vida previsional los montos que ahorran durante edades tempranas, lo cual es especialmente perjudicial porque son los años en que más pueden acumular para su pensión. Claro, las mujeres, ahí hay un punto súper relevante, porque ya lo hemos dicho, las condiciones que hay de cotización de las mujeres es mucho menor, por lo que significa ser y tener una profesión junto con ser madre, por ejemplo. Lagunas. Sorprende, claro, exactamente. Salario Lagunas mucho más bajo que los hombres. Salario más bajo, no hay un equilibrio también en la renta, y eso genera que actualmente, y con el retiro aún, 33% menos de pensiones, que no deja de ser un porcentaje muy alto. Tenemos más declaraciones. Ahora me confirman el ministro de... no, perdón, Rodrigo, ¿Sí, Rodrigo? ¿Tú quieres intervenir? Adelante, Rodrigo. No, mire, sí, es muy breve. Es que vamos a revisar evidentemente todas las declaraciones, porque vamos viendo estos bemoles de esta teleserie, como yo les decía. Pero escuchábamos a la diputada Giles, que decía que esto está zanjado y que está listo y todo. Pero como se ha dado el contexto, hace 3 semanas ni siquiera pensábamos que se pudiese llegar a reflexionar y eventualmente aprobar. Cristian, ¿tú estarías seguro de la postura que tenemos hoy día? O a lo mejor la diputada Giles tiene razón y resulta que... Porque esto puede cambiar absolutamente. La respuesta es no, mayúscula. Claramente no, mayúscula. ¿No? Pero sí con ciertas modificaciones. Sí, modificaciones sí. Con ciertas modificaciones es todavía probable. De ahí depende lo que tú puedas informarnos, Rodrigo, porque todavía hay dentro de la democracia cristiana algunos que están ni siquiera en abierto proceso de reflexión, sino en una negativa rotunda. Pero, Rodrigo, volviendo justamente a los plazos, entonces sabemos que hoy no hay una sesión propiamente tal, hay un acto de persuasión ahí dentro del Congreso. La próxima semana es distrital. Después, ¿qué va a ocurrir? Va entonces a entrar esto en el Senado, una votación, va a derivar en una comisión mixta. ¿Qué es lo que va a ocurrir al final con este proyecto? ¿Cuándo llegaría la plata a los bolsillos? Noviembre. Es que si no se aprueba en la sala, en el Senado, va a derivar esto en una comisión mixta, y ahí vamos a ver extendidos los plazos, ya los decía, ¿no? Finalmente la última semana de octubre es donde va a llegar a la sala. Si es que no se llega a acuerdo, si es que la oposición no logra cuadrar a sus votos en la independiente y sumar al menos a 2 del oficialismo, esto va a derivar en una comisión mixta, y ahí entonces se van a extender los plazos. Si es que es entonces de alguna manera finalizado el objetivo de la oposición y logran entonces aprobarlo, bueno, ahí evidentemente la gente va a poder tener plazos menores para recibirlo, pero los plazos, disculpa Tonka, para el momento que usted reciba la plata y se la meta en el bolsillo, eso todavía no está definido, porque por ejemplo ayer en la comisión lo que se hablaba es que los plazos para las administradoras de los fondos han ido variando, el primer retiro, el segundo, el tercero, y aquí se hablaba de que probablemente van a tener que extender los plazos, no 15 días hábiles, no 10 días hábiles, sino que incluso lo que planteaba el ministro del Trabajo es que fueran al menos unos 30 días hábiles. Entonces, bueno, todo eso todavía está por definir, y evidentemente va a tener que ver con las conversaciones que hayan en los pasillos del Senado. Una breve acotación solamente, porque ¿cuánto hay de casual en todo este calendario y cuánto hay de cálculo político? Porque a unos conviene enormemente que el calor de la discusión del cuarto retiro esté justo, pero justo en la víspera de las elecciones presidenciales. Y el quinto posible retiro en la segunda vuelta. Así dicen, oye, mira, varias cosas. El ministro del Trabajo también se refirió al tema. Escuchamos y después seguimos debatiendo y conversando acá en Bienvenidos. Mira. La situación actual de la pandemia
la de la actividad económica y la ayuda del Estado es distinta, muy distinta y más favorable que la de los periodos en que se aprobaron los retiros anteriores. Los efectos negativos en los fondos de pensiones, en el tipo de cambio, la inflación o la tasa de interés fueron advertidos en su momento por el Banco Central en la tramitación de los retiros anteriores y hoy, desgraciadamente, están a la vista y solo seguirán aumentando y afectando la situación económica de todos los chilenos. Un cuarto retiro del 10% dejará a más de 5.600.000 afiliados sin ahorros para pensionarse y recuperando significa retrasar la edad de jubilación en casi 7 años. La mitad de los retiros serían menores a 1.051.000 pesos, monto inferior a los subsidios que pueden recibir las familias de los trabajadores que reciben el IFE y encuentren un nuevo empleo. Y los apoyos del Estado son una mejor alternativa al cuarto retiro. ¿Y por qué el Senado es más difícil de roer, por así decirlo? ¿Por qué son más duros? Porque ellos son menos susceptibles a lo que es el calendario electoral. Un senador está 8 años en el ejercicio del poder, un parlamentario 4. Veamos cuáles son los que se van a reelección. Ahí lo tenemos en el nuevo Congreso, en la configuración. Estamos hablando de 50, 27 en competencia. Van a reelección 17 escaños sin incumbentes, 34% piso de renovación. 10 van a reelección ahí. Exactamente. ¿Tenemos la lista de los senadores de dirección para que aparezcan en pantalla? ¿Te das cuenta? Solo 10. Estamos buscando la foto, la estamos pegando. Solo 10 van a la reelección. Sí, están pegando las fotos. Sí, tengo una pregunta para Cristian Pino. Si se modifica el proyecto madre en la Cámara, en el Senado, ¿verdad? Y se aprueba, pero con modificaciones, ¿este debe volver a la Cámara de Diputados? Primero una comisión mixta, exactamente. Exacto. Claro, si se rechaza el proyecto como está actualmente, no muere el proyecto, eso es definitiva. Si se produce algunos cambios, va a una comisión mixta, integrada obviamente senadores, diputados, se empieza a discutir de nuevo, se presenta este nuevo proyecto que sale a la Cámara de Diputados, se aprueba, se rechaza y vuelve y hace todo el trámite de nuevo hasta que sí. Ahora, ojo con el calendario también, Amaro, porque vamos viendo también las fechas donde se van conociendo algunos datos económicos que también puede influir. Por ejemplo, mañana se conoce la inflación, que viene muy, muy alta. De nuevo, va a ir subiendo el precio del dólar, siguen subiendo los precios de las bencinas, y querámoslo o no, esto influye. No es lo único. El precio de las bencinas va a elevar a su vez también el precio de los comestibles, la canasta, y eso va a implicar que la gente se lo va a pensar 2 veces, porque después, claro, también puedes, por otro lado, aducir que se necesita un quinto retiro. ¿Por qué? Porque estamos en una espiral de inflación. Entras en un círculo vicioso. Pero hay una poca credibilidad de las instituciones en general, que aunque las personas digan que aunque no saque el cuarto retiro, las cosas van a subir igual. Yo creo que hay esa sensación en la ciudadanía de que todo está muy caro, todo va a seguir subiendo más allá del cuarto retiro, no, pese a todas las explicaciones que han entregado los especialistas. Llegó la foto, la tenemos. Ahí está. ¿Y dónde estarían los...? Lo pintaron, pero nos falta marcar los 10 que van a reelección, dirección. Nos tendrían que ayudar en eso, si no lo vamos a buscar inmediatamente para compartir esa información. Bueno, vamos a buscar esa información. Efectivamente, lo que es claro es que el senador Pizarro, que antes se declaraba abiertamente en contra, hoy está a favor. Aquí observamos también a otro senador importante dentro de la bancada, Juan Pablo Letelier, que también se señala en estos momentos dispuesto a el cuarto retiro. José Miguel Insulza, lo último que sé es que está en periodo de reflexión. A su vez, la senadora Goich, sin embargo, dentro de la Democracia Cristiana, abiertamente es un no. No que quizá podría variar el día de mañana, no lo sabemos todavía, pero por ahora es un voto que no se ha podido dar vuelta. Dentro de la derecha, ¿quiénes efectivamente estarían dispuestos? Sabemos que Osandón está dispuesto y después hemos conocido también el parecer de otros que, sin embargo, la negativa retunda. Luz Ebensberger, también estamos hablando de Juan Castro, que entrevistamos ayer, y así. Sí, Marcela Zapata también, hay que considerarla. Ella también se ha declarado en reflexión y a analizar con cambio. Ahí ya tendrías 2. Sí, ahí tendrías 2, sí, todos los opositores aprueban, más estos 2 serían 26, y ahí efectivamente el proyecto que salga. Pero falta Goich, ¿quién compensa por Goich? No, claro, si es que efectivamente la senadora Goich es convencida en estos cafecitos en el Congreso, o en estos almuerzos. Exacto. Oye, tengo la lista, si no me equivoco, entonces oficialistas son Manuel José Osandón, Marcela Sabat, de la UDI Daniela Cabezas, ¿verdad? Carolina Nadine Aliaga, y de Bópoli está Luciano
No, pero él es de, estoy viendo, él es de diputado que está tratando de tener una cuota ahí en el Senado. Pero le vamos a preguntar